todo ser humano tiene como en el gen hacer su refugio, su hogar. Eso fue algo que me quedó grabado y bueno, al día de hoy cada vez que estoy, digamos, involucrado con la construcción es algo que lo tengo siempre represente. O sea, estoy haciendo mi casa con mis propias manos y bueno, acompañado de mi familia. O sea, entonces es un proceso que es un proceso largo, pero tiene un sub y baja, ¿viste? Tiene su momento donde está abajo, tiene su momento donde está arriba, pero digamos, uno trata de disfrutarlo y de que sea parte de la vida, entonces ese es un beneficio, digamos, que no... Sí, es gratificante, no sé cuál sería la palabra, sí, es algo, es hermoso. Cuando vos caes, a veces en el laburo, todo es como que estás... Pero después si estoy acá laburando para mi casa, con mis hijas al lado, no descuidando nada, porque le estamos... Es hermoso, es emocionante. Se siente bien. Sí, realmente sí. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Cosas del destino me traen a otro lugar de Argentina que padeció los mismos problemas que Epecuén, el avance del agua sobre un pueblo. Me encuentro en Melincué, un pequeño pueblo ubicado al sur de la provincia de Santa Fe, más precisamente a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 110 kilómetros de la ciudad de Rosario, para presentarles la historia de una familia que decidió dejar la ciudad para venir a vivir a esta pequeña comunidad. Pero antes quiero hacer una pequeña mención a mi último video, que fue sobre Epecuén. Ese video lo grabé el 18 de noviembre junto a Pablo Novak, que hasta ese momento era el único habitante de Villa de Epecuén, y semanas más tarde de grabar me entero que don Pablo falleció, así que de alguna forma ese fue mi homenaje hacia él. Ahora sí, avanzamos con la historia. Bueno chicos, ¿se quieren presentar? Bueno, somos Luciano y Jorgelina, somos compañeros, estábamos en la ciudad, en Rosario, trabajando en la industria, necesitábamos un cambio y para sanar algunas cosas y bueno, nos pareció que lo mejor era acercarnos más todavía a la naturaleza y bueno, estábamos acá en Melincué, veníamos siempre a pasear, nos gustó y se dio la posibilidad de un terreno y de iniciar el proyecto que tenemos. Bien, o sea, la motivación principal fue acercarse a la naturaleza, podría decirse. Sí, el tema, nosotros empezamos, cuando estábamos allá en la ciudad, empezamos a hacer cursos de agricultura urbana y empezamos con una pequeña huerta en el patio y nada, eso nos fue llevando a tratar de buscar una alimentación más saludable. En lo saludable apareció el tema de la bioconstrucción, que tiene muchas características en ese sentido y bueno, ahí como que empezó a tomar forma el proyecto y en un momento decidimos venirnos para acá y empezamos en la ciudad, en la chatarra, a juntar aberturas y a juntar materiales, ya empezamos a darle forma a la idea. Vinimos para acá a ver qué materiales había acá en esta zona. Digamos que la premisa de la bioconstrucción es construir con lo que hay en el lugar. Entonces, bueno, vinimos para acá, empezamos a ver qué había en la zona, qué técnica podíamos usar para hacer nuestro hogar y nos largamos con eso, digamos. Bien, y antes de seguir con el tema de la bioconstrucción, ¿cómo fue, digamos, por qué eligieron Melincué y por qué este lugar, este terreno? Bueno, Jorgelina es de acá de la zona, ella estaba, ya hacía 20 años estaba en la ciudad estudiando, nosotros nos conocimos trabajando en fábrica y bueno, por eso veníamos a visitar por acá, nos enteramos que acá había un humedal de mucha importancia y había un espejo de agua muy grande acá en Melincué y nada, teníamos ya una conexión con el tema del río y esas cosas, entonces nos acercábamos mucho acá, empezamos a dar vuelta y se dio la posibilidad de un terreno. De entrada nos sorprendió que los terrenos eran de dimensiones eran grandes, que no estábamos acostumbrados, eran grandes. Entonces bueno, ya eso nos empezó a motivar y nada, se dio la oportunidad de
comprar un terreno y terminamos, digamos. Bien, ¿y cuáles fueron los desafíos más grandes a la hora de comenzar a construir? Digamos, nosotros no teníamos experiencia, somos técnicos los dos y por ahí, bueno, empezamos a buscar información. El principal desafío fue ese, que por ahí no teníamos experiencia, pero bueno, ahí también, porque bueno, en un momento nosotros lo que queríamos hacer era viajar. Y bueno, se empezó a formar la familia. Esto lo tomamos como un viaje, digamos. Claro. Entonces empezamos a ver de qué manera podíamos, y empezamos a conocer gente que estaba ya en el camino digamos, de la bioconstrucción y esas cosas, que bueno, nos fue aportando ideas y nada, empezó a germinar la semilla y a crecer y bueno, se fue dando. ¿Cómo arrancó el proyecto? ¿Cómo lo viviste vos también, de tu parte? Ella quería procrear y prefabricada. Claro, quería Durlock. Nunca lo había pensado, no se me había cruzado por la cabeza como a él sí, ya venía leyendo, okay. venía buscando, venía en realidad hablando con gente. Yo es como que estaba en otro mundo, había nacido la Emi, estaba como re así, estábamos en sintonías distintas. Bueno, creo que ahora recién nos estamos como... Yo hace un tiempito que caí y bueno, y por eso ahora me siento mucho más involucrada y como que ya puedo hacer muchas cosas yo, pero bueno, fue un momento que... Roles. No, claro. Ella estaba en el rol madre y yo estaba en el rol... Claro. Y él venía, cortaba los tropos, viste, cuando no podés. Ahora es como que estamos los dos metiéndole a full, pero hubo momentos... Che, no, y el tema también fue que de entrada no fue bioconstrucción la premisa, digamos. Nosotros de entrada lo que empezamos a pensar era en hacer una construcción tipo industrial o industrializada o algo que podamos hacer nosotros con nuestras propias manos. Claro. Una autoconstrucción. Claro. Y bueno, en el abanico de ver y empezar a investigar y esas cosas apareció la bioconstrucción y bueno, ahí fue cuando agarramos el camino ese, digamos. Esta es la madera propia de acá que había acá en este lugar. Con esto está hecho toda la estructura de la casa, digamos. Esto y la mesada lo hice cepillar, digamos. O sea, lo corté a motosierra y después lo hice cepillar que son los lugares que uno apoya cosas y eso. Claro. Pero si no, digamos, este sería el corte, ¿ves? Este queda así, cuando vos lo cortás que lo vas abriendo con la motosierra, queda así, ¿ves? Rústico. O sea, tampoco queda tan... No queda tan poroso. No. Y ahí, bueno, y así está hecho toda la estructura, ¿ves? Todo lo que sea las vigas, toda la estructura de la casa. O sea, todas las columnas, esta, esa, aquella, toda la estructura, digamos, todo lo que sea viga, tirantería, todo eso. Y después, bueno, sí, con madera de 2x2 está hecha la estructura, digamos, secundaria. Los bastidores serían. Exacto. Donde están clavadas las maderitas, esas maderitas son de descarte del aserradero. Están clavadas en esa forma para que trabajen, para, digamos, si en algún momento esas maderitas trabajan todas juntas, para el arriestramiento se llama, para que, digamos, la estructura, si en algún momento quiere moverse, al estar clavada así, no deja. Claro, detiene. Ese sería el primer revoque que se le hace. Lindos colores que dan las botellas. Queríamos armar así, tipo una, viste, huipala, una cosa, bueno. ¿Y cuáles son los beneficios a nivel personal de este tipo de construcción? Aprendizajes tal vez, ¿y cuál es el beneficio ambiental que tiene esto? Sí, a nivel personal, yo creo que todo ser humano, bueno, yo empecé a buscar referentes de este tipo de construcción. Sí. Y bueno, me quedó algo grabado que era que todo ser humano tiene como en el gen hacer su refugio, su hogar. Eso fue algo que me quedó grabado y bueno, al día de hoy cada vez que estoy, digamos, involucrado con la construcción es algo que lo tengo siempre presente. O sea, estoy haciendo mi casa con mis propias manos y bueno, acompañado de mi familia. O sea, entonces es un proceso que
es un proceso largo, pero tiene un sub y baja, ¿viste? Tiene su momento donde está abajo, tiene su momento donde está arriba, pero digamos, uno trata de disfrutarlo y de que sea parte de la vida, entonces ese es un beneficio, digamos, que no... Sí, es gratificante, no sé cuál sería la palabra, sí, es algo, es hermoso. Cuando vos caes, a veces en el laburo, todo es como que estás... Pero después si estoy acá laburando para mi casa, con mis hijas al lado, no descuidando nada, porque le estamos... Es hermoso, es emocionante. Se siente bien. Sí, realmente sí. Sí, y yo creo que también, por ahí, que es otra cuestión que hablamos siempre con ella, que uno también no pone la vara tan alta, sino que por ahí tampoco se conforma con algo así nomás. Pero como que cuando hacemos un trabajo y lo hiciste vos con tus manos, es como que te gusta o está bien, ya está bien así, no es que vos le estás buscando o sea, si bien nosotros somos bastante que por ahí le buscamos cierta perfección, pero bueno, no es como si encargás un trabajo y lo querés que quede perfecto, o sea, lo aceptás como bien. Sí. Y la parte, digamos, de beneficio ambiental, ¿cómo lo ven ahí? Bueno, justo el otro día estaba viendo que una construcción convencional, aproximadamente una casa de una construcción convencional pesa alrededor de 30.000 kilos, 30 toneladas. Y que bueno, esos 30.000 kilos hay que moverlos. O sea, hay que moverlos para que llegue todo ese material a la obra, o sea que ya ahí hay todo un traslado, bueno, una fabricación previa. Ya toda esa huella prácticamente desaparece. Acá nosotros, por ejemplo, hicimos una estructura con una poda de plantas que estaban propias acá de este lugar, en el terreno. Y bueno, estamos usando una técnica que se llama quincha, que básicamente es una estructura que vamos llenando con paja, que también la paja es de acá o de la zona o misma de acá del terreno, que nosotros nos fuimos dando cuenta que el mismo pasto que vamos cortando nos sirve para, tanto sea para el relleno como para después el primer reboque, o los reboques que vienen atrás. O sea, utilizan materiales que están en el terreno. Prácticamente la mayoría de los materiales están en el terreno. Este está en proceso, o sea, va el entablonado, que las maderitas van pisadas para que hagan como un nervio entre sí, aparte de todos los tirantes. Después se pone en este caso nosotros usamos hilo bolsa, se pone un impermeabilizante. Y bueno, acá ves que ya lo tenemos un poco más avanzado. Básicamente sería lo que se hace es que se arma como una maceta gigante. O sea, ya hay verde ahí. Sí, estaba empezando, y eso que todavía no tiene la carga del sustrato, porque como estamos trabajando justo acá en esta pared, todavía no tiene la cantidad de tierra que necesita. Estamos en una sequía. Pero bueno, básicamente lo que se arma es como si sería una maceta. Se impermeabiliza una maceta todo. Gigante, sí, es tremendo. En este techo nosotros usamos geomembrana, que es un material parecido al del silo bolsa, pero mucho más grueso. Se la banca mucho más. Sí, se ve que es grueso. Y bueno, después entonces armás un drenaje. Digamos, esto cuando se llena de agua, el agua corre, llega a las piedras, corre por las piedras y allá tiene un desagüe. O sea, el excedente de agua va para allá. Claro, tiene 2 salidas allá. Y la verdad que esto también, nosotros, digamos, sí, encontramos lectura, empezamos a ver y qué sé yo. Sí, autodidacta. Y la verdad que funciona perfecto. O sea, y acá tenés bien en primera plana, digamos, lo que sería la quincha. Esta vez nosotros estamos trabajando acá, por eso todavía no lo concluimos. Pero esto sería bien... Se ve bien la técnica acá. Sí. Y acá, bueno, vos le podés ir echando las botellas, hacer el dibujo que quieras. Bueno, y la idea es que sea verde ahí y acá. Tiene un mínimo mantenimiento, ¿viste?
No, vamos, eso para abajo ustedes dos. ¿Recibieron apoyo de la comunidad, de vecinos que les acercaban algo? No sé, ¿te sirve esto o no? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros en un momento, bueno, aparte bueno, de que estamos tratando de llevar este proyecto adelante, tenemos nuestra vida, digamos, que tenemos que cumplir horarios y bueno, esas cosas, o sea, trabajo. Y entonces en algunos momentos ofrecimos voluntariado para que venga gente, se sume a colaborar y de paso, bueno, que viva la experiencia que estamos viviendo nosotros y que vaya, o sea, que lo aproveche también para su persona, digamos, que se capacite o que vea cómo que los materiales funcionan, porque realmente esto por ahí, no, viste, que la gente no cree, se te va a derretir la casa, viste. Más acá, cosas. Claro, acá es un lugar es muy novedoso. Claro. Muy novedoso, demasiado. Sí, no están acostumbrados a ver algo así. Y bueno, no, o sea, después nosotros casi la totalidad de las aberturas, por ejemplo, son reutilizadas. Entonces también hay gente que nos fue acercando cosas que por ahí tenían desuso. Claro, y nos preguntan si nos sirven, que las pasemos a buscar. Sí, ese apoyo sí. Sí, fui testigo de que te alcanzaban cosas para ver si las querías. Todo el tiempo. No, eso es... Y bueno, nada, o sea, después usamos muchos materiales también, como por ejemplo usamos mucho botella de vidrio. Usamos mucho... nosotros, bueno, separamos los residuos en casa, tenemos la parte de orgánico por un lado y tenemos la parte plástica, vamos haciendo ladrillos ecológicos en botellas. Y bueno, eso hace rato que lo venimos haciendo, entonces hemos juntado una cierta cantidad y lo usamos para nivelar el terreno donde está la construcción. Y en la parte, por ejemplo, de la cocina y de la pieza principal, usamos toda botella de vidrio, hicimos todo un colchón de botella de vidrio para hacer un aislante, digamos, para separarnos del suelo. Y la verdad que hoy nosotros a veces andamos descalzos por el piso y ya nos damos cuenta de que el piso no se enfría como un piso normal, ni tampoco, o sea, está aislado de... Sí. Y funciona. Y eso ya también es como algo que se retroalimenta porque... Sí, te motiva eso. O la casa ya todavía no está cerrada al 100%, pero ya notamos que es fresca, que la temperatura es estable durante todo el año, que la humedad es estable durante todo el año. Entonces bueno, ahí están los beneficios también que son para la salud. Y bien. Vos recién me preguntabas por ahí de la modalidad esta del voluntariado, de la gente, si o se del acerca. Apoyo recibido por gente. Claro. Y bueno, acá tenemos a Alexis. Bueno, ahí está, lo presentamos. Alexis. Que también te ayudó bastante. Sí, Alexis es uno de los que... Siempre. Y bueno, no quiero nombrar porque la verdad que son varios los vecinos que se acercan, que nos han dado una mano. No nombré si no se va a enojar alguno, viste, que te olvidás. Claro, sí, ¿no? A Lali porque está acá y está siempre, claro. Así que sí, muy bien. Genial. Bueno, este sería la cocina comedor. Ahí tenemos acá va a ir la cocina. Con la heladera, pensamos acá que ponerla ahí. Mesada, digamos. Acá tenemos pensado que sea un espacio, digamos, tipo de uso múltiple. Más que nada para las chicas, ¿viste? Un sillón, un almohadón, alguna cosa así. Arriba va a estar la habitación de ellas. De Emi y Paula. Emilia y Paula. Después acá pensamos ese que sea como un cuartito de servicio, digamos, donde bueno, está el tanque de agua, ahí va a venir instalado un pequeño un termito eléctrico, donde después cuando bueno, tengamos instalado el termo solar, que es un proyecto que también se viene desarrollando. Bueno, acá esto va a quedar como un paso cuando venís de arriba para el ingreso al baño y acá más adelante va a haber otra habitación. Bien.
que bueno, también va a estar comunicada acá directamente con lo que sería el baño. También tiene detalle con vidrios. Sí, ahí le hicimos esos tragaluz con botella. Allá arriba también tiene uno que todavía no están... Ah, allá al fondo. Están sucios. Y después también le hicimos unos acá, que bueno, ahora en este horario no se aprecia mucho, pero cuando está de día... Claro, se ve mejor. Y también teníamos como una idea de que vos después también sepas si hay alguien en el baño o no. Porque te das cuenta por la luz. Claro. Ahí va, buenísimo. Para el baño lo que pensamos es, conectamos el inodoro, lo conectamos a un biodigestor, que también lo hicimos con un tanque, con un tótem de 1000 litros, que bueno, le vamos a hacer una salida con una sangría. Y hicimos una salida distinta para las aguas grises, que vamos a hacer un pequeño lecho nitrificante y bueno, para recuperar ese agua y usarla para riego y esas cosas. Buenísimo. Y no contaminar. Y fíjate el detalle, para que me coincida, digamos, la viga esa que cruza ahí. Mirá. El formato, ¿no? O sea, todo eso, quizá vos ahora terminado, ¿viste? Eso ya llevó un montón de... Mucho laburo eso. De diseño, digamos. Sí. El piso lo hicimos con madera que se usa habitualmente para encofrado. Le hicimos cepillar un poquito arriba, saligno. Y nada, le dimos una cepilladita, armamos una estructura de clavadores acá con el compañero, que hicimos un diseño, digamos, de... Los clavadores los apoyamos sobre piedras para que estén separados del suelo también. Claro. Hicimos como una cama de piedra, arriba hicimos una estructura donde apoyamos los clavadores y ahí arriba aprovechamos esta madera que la reutilizamos, digamos. Quedó muy bien, la verdad que quedó. Sí, estamos re conformes porque aparte también no teníamos experiencia y bueno, la verdad que funcionó. Creo que mejor de lo que habíamos pensado. La verdad que sí, aparte fue... Che, vos sabés que vamos a probar el clavador, ¿qué hora es? Son 8:20 de la noche. Sí, probamos. Dale, probamos. Al otro día era... Sí. Bueno, de una, arrancar. Sí, tuvimos 3 días sin parar, digamos. La cosa era terminarlo. No, quedó genial. Bueno, cerramos el video acá. Gracias por compartir el espacio, su casa. Me dejaron entrar a conocer. ¿Yo salgo o no salgo? Sí, vos también. Así que bueno, gracias por el tiempo, chicos. Gracias a vos, Gastón. Un placer. No, gracias a vos, Gastón, por venir a compartir acá con nosotros la experiencia y bueno, espero que también te sea útil para vos y vamos a estar siempre en contacto para seguir compartiendo. Dale, estamos en contacto. Emi, invita a la gente que nos quiera venir a visitar. ¿Sí? ¿Tienen redes sociales para que la gente conozca lo que están haciendo? ¿Quieren nombrarlas, aprovechar? Estamos, el espacio, digamos, como lo podríamos definir como un espacio multifuncional, digamos, donde queremos que sucedan cosas. Lo denominamos Sevilla Naturaleza. Así que estamos pronto ahí a hacer una... Bien. Y bueno, yo tengo mi Instagram, que es luchomartin78. Dale, bueno, lo dejamos en la descripción también, así la gente, si tienen alguna duda, te quiere escribir, le escribe por ahí. Buenísimo. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias. Gracias a Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, como siempre les digo, si quieren apoyar este canal, denle click al botón de suscribir y también dejen sus comentarios. Nos vemos la próxima en otro video. Chao, chao.